Bienvenidos, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva ventana que abre la Orquesta Sinfónica de Trujillo para todos ustedes, para todos los que nos siguen, para todos los que les gusta la buena música. En esta oportunidad vamos a hablar de un personaje muy peculiar, un personaje muy importante en la música, con una personalidad tan fuerte que cambió por siempre la forma de hacer música, cambió la forma de sentir la música, la forma de escuchar la música, la forma de componer música. En pocas palabras, cambió toda la forma de comprender la música. Una persona tan importante y relevante que marcó un antes y un después en la historia de la música universal. Pues bien, celebrando el 250 aniversario de su nacimiento y a modo de rendirle un pequeño pero significativo homenaje, vamos a hablar hoy de Ludwig van Beethoven. Vamos a tratar de explicar el importantísimo rol que le tocó asumir a la figura de Beethoven. ¿Cómo fue que revolucionó toda la música? Vamos a tratar de entender juntos cómo fue que pasamos de esto a esto, o de esto a esto. Para entender el mensaje y la música de cualquier compositor, como yo les digo a mis alumnos, es necesario que nos ubiquemos en el momento en que sucedieron las cosas, en el momento en que Beethoven aparece en escena, en el contexto histórico, político, artístico, social, psicológico, y que tratemos de entender la forma de pensar de esa época. Es importantísimo que tratemos de entender cuál era el mensaje de este compositor y las ideas que lo inspiraron para que este mensaje fuese tan fuerte y tan grande, tan nuevo, que terminó cambiando tanto a la música. Por ejemplo, las ideas que inspiraban a Bach o a Vivaldi en la época barroca, cuando componían, no eran las mismas que inspiraban a Mozart o a Wagner, más tarde a Mahler, a Strauss. Vale decir, no podemos interpretar la música de esa época cuando la tierra todavía era plana, cuando la Inquisición nos podía quemar, con la pasión, con la carga psicológica que tiene más adelante Wagner o Strauss. Hasta la época de Haydn y Mozart, que ambos fueron maestros de Beethoven, no existía la historia como la entendemos hoy en día, o como la estudiamos hoy en día. En aquella época todo era cíclico, todo se repetía, de manera que a nadie le interesaba mirar para atrás o hacia adelante. Desde el medioevo hasta esa época de Haydn o de Mozart, el modelo era el feudalismo, se mantenía ese esquema, ese sistema social. Pero, ¿cómo fue que pasamos de eso a esto? Cuando Beethoven hace su aparición en escena, la música era considerada todavía como algo accesorio, como algo ornamental, como algo decorativo. No tenía profundidad. La música estaba al servicio casi exclusivo de los grandes palacios, de la nobleza, de las monarquías que hasta entonces reinaban en esa sociedad. Los músicos predecesores a Beethoven, desde siempre, habían sido en su mayoría empleados. Como músicos eran parte de la servidumbre de un señor, incluso llevaban hasta uniformes de sirviente. Vale decir
que los músicos, hasta entonces, no eran considerados como creadores, eran considerados como simples artesanos, incluso hasta se congregaban en gremios, no eran creadores. En esa sociedad llena de príncipes, de condes, de duques, archiduques, obispos, arzobispos, la ostentación era casi obligada. ¿Y qué mejor manera de ostentar que teniendo el mejor palacio, que teniendo, mejor aún, la mejor orquesta, una orquesta propia en palacios, al servicio de la corte y siempre lista además para los bailes, para los banquetes, para las fiestas que allí se daban? ¿Y qué mejor lujo que presumir ante los demás de tener un sirviente o como sirviente a un músico famoso o destacado, como por ejemplo fue el caso de Salieri, de Haydn, de Mozart? Cuando Beethoven llega a Viena en 1792, a finales del siglo XVIII, la nobleza determinaba todo. Viena era la capital más importante de Europa. Después de Londres y París, era la ciudad más grande, la más importante y la más cara de Europa, donde tenían su residencia el emperador y muchos nobles. Como dije, la nobleza determinaba incluso hasta la actividad cultural. El fomento de las artes formaba parte de las buenas costumbres, de las buenas formas. Y grandes familias nobles tenían su propia orquesta y organizaban, como hemos dicho, sus bailes y conciertos en sus palacios. De hecho, muchos aristócratas mostraban gran interés por la música y querían aprender y aprendían a tocar instrumentos. Beethoven mismo era requerido por ser famoso como profesor de las mejores familias de la ciudad. Pero poco a poco, paso a paso, gota a gota, se iba ya destilando un nuevo destino, se iba conspirando ya un nuevo escenario para nuestra humanidad. Algo muy poderoso estaba sucediendo en Europa, algo que quería cambiar el viejo orden establecido antes, llevándonos hasta lo que somos hoy. Genios como Goethe, Schiller, Immanuel Kant, o la independencia de las colonias en América, Simón Bolívar, José de San Martín, la enciclopedia, la revolución industrial. Todas estas ideas humanistas acabaron por cortar literalmente el cuello al viejo orden establecido. Todos los nobles fueron poco a poco perdiendo todo su poder. Finalmente llega la Revolución Francesa. Y con el grito de libertad, igualdad, fraternidad, de pronto todos éramos iguales, todos teníamos ideales. Éramos dueños de nuestro propio destino y la nueva burguesía era la clase dominante en este nuevo orden. Todas estas nuevas ideas, todas estas transformaciones violentas fueron asimiladas por el joven Beethoven desde su niñez. Beethoven fue un niño retraído, taciturno, no tenía amigos. Su padre era alcohólico y cada que llegaba borracho lo sacaba de su cama en las madrugadas para que vaya a estudiar el piano. Su madre murió después de una enfermedad contagiosa. Lo cierto es que al morir su madre y su padre al acabar en una cárcel por el alcohol, Beethoven tuvo que hacerse cargo de su familia, de sus hermanos. Cuando Beethoven era adolescente, Immanuel Kant publicaba Crítica de la razón pura. Fue la época en que Mozart estrenó su flauta mágica. Fue la época en que ya la Revolución Francesa había entrado en rigor. Fue la época del periodo tardío de Haydn, cuando compuso sus cuartetos rusos. En ese ambiente de fervor ilustrado, Beethoven inició sus estudios, gracias a Dios, con un maestro de su ciudad natal, en Bonn. Su maestro fue Christian Gottlob Neff, un músico de 30 años, cautivado además por las obras literarias de Goethe y de Schiller, y sobre todo por la música barroca de Bach. Se dice que él conservaba un manuscrito original
del clave bien temperado, obra que se la prestaba o se le enseñaba a Beethoven cuando era aún joven. Bien, estas son más o menos las cosas que sucedieron, los acontecimientos sociales, políticos, revolucionarios que le tocó vivir a Beethoven y que él asimiló. Él era enamorado de estos nuevos ideales. Por eso que él se entrega con su música y con su genio a crear un nuevo rol para el músico. Eleva a un nuevo pedestal a todos los músicos y a la música en general. Él es el nuevo creador. Ya no es la persona que tiene que componer por encargo, ya no es un empleado. Él expresa y compone y nos dice lo que él siente, lo que él sufre, lo que él espera, lo que él añora. Por fin somos todos los hombres hermanos, como dice en su novena sinfonía. La música antes de Beethoven servía para agradar, y luego de él, la música toma una dirección y un efecto irreversible en nuestra sociedad, en nuestra psiquis incluso, en nuestras pasiones, en nuestras ideas. Se vuelve un drama, desnuda nuestros sentimientos ante el mundo y esta nueva forma, esta nueva creación, esta nueva revolución musical que Beethoven crea con sus propias manos se llamará el romanticismo. Gobierno del Perú. El Perú primero.